Hola y bienvenidos al episodio número 60 ya del podcast de Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. El objetivo, como siempre, implantar en tu empresa una estrategia centrada en el cliente. Bienvenidos, mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor de Zoho CRM. Como sabéis, este proyecto, la verdad es que quería hacer esta pequeña reseña un poco haciendo memoria, porque ya llevamos 60 capítulos, aprovechando que es un número redondo, pues quería un poco hacer memoria y bueno, simplemente deciros que llevamos ya emitiendo llevo más de un año ya emitiendo este proyecto a través de podcast, ¿vale? Este proyecto, la verdad es que cuando comencé, ¿vale? Si aquellos que hayáis iniciado, me hayáis acompañado desde el principio, fue un proyecto a nivel personal muy retador, ¿no? Porque sinceramente cuesta muchísimo tiempo, o cuesta más que, sí, cuesta tiempo, pero sobre todo cuesta muchísimo esfuerzo y disciplina el conseguir sacar un podcast semanal de manera regular durante más de un año como ya llevamos juntos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues la verdad es que era todo, ya os digo, un reto personal el poder organizar y preparar este proyecto con tanta ilusión. Y al final es verdad lo que dicen, las cosas con ilusión se consiguen, hay que ser perseverante, hay que trabajar mucho, pero la verdad es que la ilusión está siempre ahí, ¿no? Y si os acompaña en cualquier proyecto, un poco hago esta reflexión a modo de transmitiros ese ánimo, de acuerdo a todos aquellos que estéis emprendiendo, que tengáis vuestra empresa, que queráis crecer, que queráis mejorar, que queráis hacer cambios a nivel interno, animaros, pero sobre todo hacerlo con ilusión, hacerlo con ganas. Primero, porque no sentiréis, ya lo sabéis, la sensación de que estáis trabajando y sobre todo que vais a disfrutar cada minuto. Yo grabar este podcast es muchas veces sacrificado, pero no sacrificado en cuanto a que lo paso mal, sino a buscar cuándo sacar un poquito de tiempo para hacer la grabación, ¿de acuerdo? Preparar el tema, de qué hablar. Luego, evidentemente, hacer la grabación, la postproducción, aunque yo soy bastante en ese aspecto, bastante natural, es decir, la postproducción es básicamente pues nada, añadirle la intro de música y el fin de la cuña de música y poco más, porque no hay cortes, ¿vale? No es un falso directo, como yo le llamo, bueno, como se suele llamar este tipo de emisiones, y simplemente lo que más cuesta es preparar el tema y nada, y buscar el hueco, como digo, para ponernos a grabar. Bien, pues nada, soltado un poquito este rollo a nivel personal, pero la única intención no es haceros perder el tiempo, sino todo lo contrario, animaros, ¿vale? Animaros a que continuéis en el seguimiento de vuestro sueño, ¿de acuerdo? Porque para mí esto, cuando me lo planteé, era un sueño, y ahora la verdad es que estoy muy feliz porque he conseguido y estoy consiguiendo poco a poco que gracias a vosotros, porque al final todo es gracias a vosotros, se esté creando una comunidad, ¿vale? Una pequeña comunidad que va creciendo, pues eso, día a día, y la verdad es que en estos últimos meses está creciendo bastante. La verdad es que estoy muy contento. Sabéis que tenemos ese grupo privado en Facebook que os invito de hecho a que os unáis. Esta última semana se han unido unos cuantos oyentes y nada, y os sigo invitando a que participéis, porque ahí me encantaría que me planteaseis también temas sobre los que queréis que hable en este podcast, ¿vale? Porque muchas veces yo voy preparando temas sobre los que yo creo que es interesante en función de las preguntas que me hacéis vosotros, los clientes con los que trabajo de manera más cercana, y todo eso me va dando material e ideas para seguir avanzando y creando el podcast. Pero es verdad que siempre viene bien una ayudita, ya que yo ahí siempre os pido, ¿vale? Un poco esta relación que todos intentamos tener o debemos intentar tener con nuestros clientes, esta relación tan famosa de ganar, en el que ganemos todos. Yo aquí sí que os pido que, ya que estoy intentando aportar ese granito de arena, ya que intento ayudarte a ti, a que, o a todos vosotros, a que, bueno, pues entendáis un poquito más qué es la filosofía de Zoho CRM, qué es esto de trabajar con CRM, pues que al mismo tiempo me devolváis ese favor básicamente de una forma, es decir, de dándome feedback, dándome ese aporte.
oye, pues mira, me gustaría que hablas de este tema, ¿vale? Porque es una manera que también, pues bueno, al final salís beneficios vosotros, porque si vosotros me pedís que queréis que hable, pues entiendo que será sobre aquello que tenéis interés, ¿de acuerdo? Más que nada porque esto, ya que gasto el tiempo, quiero gastarlo de manera efectiva, eficiente, ¿vale? Y que os guste. Bien, pues dicho esto, no he dicho de qué vamos a hablar en el podcast de hoy, ¿vale? Me he enrollado y al final he dicho que es el episodio número 60 ya. Muy bien, muy bonito, pero ¿de qué vas a hablar, Alberto? Bueno, pues hoy quiero hablaros de un tema que precisamente ha nacido de unas consultas bastante recientes que bueno, pues que esta semana, sin ir más lejos, pues he tenido un par de correos en los que me hablaban o me preguntan sobre la versión de Zoho CRM, qué versión necesito. Es una pregunta muy recurrente, tanto ya os digo, con clientes con los que trabajo de manera directa a través de la consultoría, como incluso por vuestra parte, ¿no? De los oyentes o incluso de los suscriptores a los cursos que preguntan, oye, ¿y qué versión me recomiendas? ¿Vale? Entonces, hoy quería hablar sobre este tema, ¿vale? Pero antes, como siempre, y bueno, y un poco, aunque como he hecho esta introducción no voy a ser muy largo, pero sí que recordaros que este proyecto, este podcast, otra de las maneras en que podéis ayudar y podéis ayudaros en esa relación ganar-ganar es suscribiéndose a estos cursos, ¿vale? A la plataforma de píldoras para Zoho CRM, porque gracias a estos cursos, ¿vale? Vosotros vais a recibir una formación muy profesional, muy incisa, con mucho detalle, de manera muy sencilla, y sobre todo os va a permitir ahorrar muchísimo tiempo buscando vídeos de cómo hacer cosas. Voy preparando cursos, ya lo sabéis, cada semana nuevas clases de varias temáticas. Tenemos de Zoho CRM, de campaigns, ahora está activo, sabéis que el curso de informes, y gracias a estas suscripciones que vosotros realizáis, pues también es la única manera que tengo de monetizar o pues al fin y al cabo rentabilizar este proyecto que es para vosotros y para mí, lógicamente, pero es la manera en que me ayudáis también a sufragar un poco toda la estructura de esta plataforma, ¿de acuerdo? Y de este podcast y demás. Bien. Porque alguna vez algún oyente me ha dicho, oye, ¿y Zoho te paga? Pues no, tengo que decir claramente y directamente que Zoho no me paga nada, no tengo ningún tipo de... el podcast no está ni patrocinado por Zoho, ¿vale? Ni subvencionado, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues simplemente deciros eso, que quede claro, porque alguna gente o algunos oyentes sí que se planteaban que este podcast era de Zoho, y no, yo soy un consultor liberal, vivo en Alicante y en España, y que, bueno, pues que lo hago porque me gusta muchísimo este producto, disfruto muchísimo cuando lo implanto, cuando hago consultorías o formación de él, y por lo tanto es lo que hago, ¿vale? O sea que no lo hago porque me gusta, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a hablar sobre el tema de hoy, que es las versiones que tenemos dentro de Zoho CRM. Bien, aparentemente yo... Claro, cuando uno lleva ya, como llevo yo, más de 7 años trabajando con Zoho, hay muchas cosas que las damos por hecho, ¿no? Yo como entre comillas, ¿no? experto en Zoho CRM, pues al final te acostumbras y crees que hay ciertos conceptos que todo el mundo tiene, y luego cuando bajas a la realidad, cuando te hacen ciertas preguntas, te das cuenta que esto no es así. Y la primera cosa que siempre me llama la atención, ¿vale? Es cuando me preguntan, oye, ¿qué versiones hay de Zoho? ¿O qué precio tiene cada versión? Y la verdad es que me sorprende, porque Zoho tiene una página web, ¿vale? O sea, Zoho, dentro de Zoho sabéis que hay muchos productos, pero dentro de cada producto viene una tabla de precios y de comparativa, pero parece ser que eso muchos usuarios o no lo ven, o no tienen tiempo a verlo, o no se han dado cuenta. Entonces, bueno, pues voy a aprovechar yo y voy a hacer ese resumen, ¿vale? La idea de hoy es hablaros de las diferentes versiones que vais a poder encontrar dentro del producto Zoho CRM, los precios que hay, características, y me gustaría de alguna manera ir puntualizando, ir describiendo de una en una, digamos, cada una de estas características, en qué versión se encuentra y qué veo yo de interesante de utilizar o no, ¿de acuerdo? Aquí yo no os puedo hacer un análisis de qué versión tenéis que elegir, lógicamente. Pues, ¿por qué? Porque la pregunta, como os decía, es ¿qué versión elijo, ¿no? Entre todas las versiones que tenemos de Zoho CRM, que tenemos la estándar, tenemos la primera, es la gratuita, ¿vale? Tenemos la versión gratuita, que tenéis hasta 10 usuarios totalmente gratuitos. Bueno, eso sí que os digo, desde la página web de Píldoras, en servicios,
ahí hay un fallo, cuando pincháis a servicios, por un fallo de CSS, se despliega un menú y se ve todo en blanco, ¿vale? Estoy corrigiéndolo porque, bueno, la verdad es que no me preocupa ya más porque, como sabéis, estoy a punto de cambiar la página web, pero en servicios, cuando haces clic en el menú de servicios, pues aparecen dos opciones, ¿vale? Que no se ve, ¿eh? Es un fallo, disculpad, pero ahí hay un fallo en el cual os podéis registrar y tenéis una versión gratuita, ¿vale? De hecho, he creado una URL más fácil que es pildorascrm.com/alta CRM. Si vais a esta URL es pildorazcrm.com/alta CRM, todo junto. Ahí tenéis la posibilidad de daros de alta una versión totalmente gratuita hasta 10 usuarios, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí sí que, bueno, pues si queréis registraros desde Píldoras podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, lo que comentaba era eso, que hay varias versiones. Está como decía, la gratuita, la estándar, la profesional, la enterprise, la CRM Plus, que es una variante, ¿vale? Un producto que sacaron hace, si no recuerdo mal, un par de años, que es un paquete de productos. La verdad es que es un paquete muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Y luego hay una que ha aparecido el año pasado, si no recuerdo mal, que se llama Ultimate, ¿vale? Es para empresas ya muy grandes o empresas grandes, ¿de acuerdo? Tiene muchísimas prestaciones, pero yo creo que esta ni la vamos a comentar porque no es el foro, ¿vale? No es el target de oyentes de este podcast. Entiendo que no es una versión que cuadre con ellos, ¿de acuerdo? Pero si alguien quiere saber más de ella, pues me lo pregunta en privado y yo se lo respondo. Entonces, ¿qué versión elijo? Pues eso siempre les digo a los clientes. Esto depende de qué, depende de muchísimos factores, bueno, de varios factores. Va a depender qué necesidades tienes, qué presupuesto tienes, qué infraestructura tienes o hacia dónde quieres, qué objetivos tienes a medio plazo. Es decir, al final va a depender de muchos factores que yo aquí no me puedo decantar por deciros, no, elegir la versión profesional o la Enterprise o la CRM Plus o quédate con la gratuita. No lo puedo decir puesto que no conozco cómo es. ¿Qué realidad tenéis? ¿Vale? No sé en qué situación estáis, ni en qué momento estáis, ni como digo, no conozco esos factores, con lo cual es difícil, por mi parte, o sería muy aventurado el decir, elige una versión u otra. Yo tengo mis preferencias, ¿vale? Ya os adelanto que para mí la versión mínima para trabajar de manera eficiente y con prácticamente todo el potencial que tiene Zoho es la versión profesional, ¿vale? A partir de ahí podemos ir hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Para mí ese es el punto diferencial. Por mucho que en la página web de Zoho diga que la más popular, que no digo que no sea la más popular, es la Enterprise, al final yo siempre digo que si usas Zoho CRM de manera eficiente, y me lo habréis oído más de una vez en el podcast, tendréis que tendréis que ir a acabar a trabajar con la versión Enterprise, es cierto, pero creo que la versión profesional da muchísimas posibilidades, ¿vale? Y a mí me gusta muchísimo, ¿vale? Bien, dicho esto, ¿vale? Dicho esto que depende, la siguiente pregunta que me soléis hacer es ¿qué precios tiene? Estas preguntas sí que es de lo que os comentaba antes, sí que me sorprende bastante, puesto que esto está documentado, está en la página web. De hecho, en las notas del programa pondré la URL donde están los precios. Bien. Lo que también tengo que deciros es que hay dos, como ya lo he comentado en más de una ocasión, sabéis que hay dos, Zoho tiene como dos CPDs, ¿vale? Tiene dos centros de datos, uno dijéramos en Estados Unidos, ¿vale? Y uno en Europa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a zoho.com ves los precios en dólares y si vas a zoho.eu, que sería recomendable para aquellos que sois usuarios de Zoho, sois residentes en países europeos, ¿vale? Pues lo veis en euros, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante básicamente porque veis el precio de manera diferente, lo vais a ver en dólares o lo vais a ver en euros. Han hecho una conversión al estilo Apple, es decir, han hecho una conversión $1, $1, no se han complicado, no han hecho una conversión de moneda directamente no se han calentado, han puesto $1, $1, han puesto esa paridad y así trabajan. Por un lado también para nosotros, para los partners que utilizamos más las cifras, es más cómodo, sinceramente, porque no te tienes que estar acordando de cómo está el dólar ni cómo está, ¿vale? Entonces en ese aspecto lo han simplificado. Bien, dicho esto, ¿vale? Evidentemente para los europeos nos sale más caro a día de hoy por la conversión del euro-dólar, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Dicho esto,
hay, como en todos los productos de Zoho, tiene dos precios. Fijaros que el precio, cuando entráis en la página web de precios, que ya os digo, lo pondré en la URL, veréis que hay un precio así, en grande, en azul, ¿vale? Por ejemplo, la versión estándar son 12 euros. ¿Vale? Estoy hablando en Europa, en Estados Unidos, en la versión digamos de la otra, fuera del viejo continente, serían $12, ¿vale? Entonces ese es el precio. Aquí es un poco tema de marketing, ¿no? De precio, estrategia de precios, ¿vale? De pricing. Ponen el precio más barato. ¿Qué quiere decir con más barato? Es decir, si hablamos de la estándar, que son $12, ¿vale? Eso es si pagas anualmente, es decir, si pagas mensualmente te sale a $15 cada mes por usuario. El precio de Zoho, que no lo he comentado, funciona en el caso de Zoho. En otros productos es otro, Zoho sí que tiene un poquito, para mi gusto, bueno, también entiendo que es por cada producto tiene su funcionalidad o su situación. Cada producto tiene su tipo de precio, es decir, Zoho CRM funciona por licencias de usuario, hay otros productos que no funcionan por licencias de usuario, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en Zoho, que bastante tenemos. En Zoho CRM, perdón. Entonces, dentro de Zoho CRM tenemos que las licencias siempre son por usuario. Tengo 2 usuarios, tengo que pagar 2 licencias. Tengo 3 licencias, ¿vale? Es decir, que estos precios que voy a ir comentando aquí, los tenéis que multiplicar por el número de usuarios que vais a querer utilizar Zoho CRM, ¿de acuerdo? Entonces decía, en la versión estándar $12. Bien, pero eso es, entre comillas, si contratas el pago anual. Y decir, ¿cómo que 12 euros anuales? No. A ver, el precio de la licencia, en realidad, si lo pagas mes a mes, son 15. Y entonces, ¿por qué ponen el precio de $12 o 12 euros? Pues porque es una prorrata que te hacen si lo pagas anualmente. ¿Por qué? Porque hay un ahorro de un 20% aproximadamente, de pagarlo mensualmente a pagarlo anualmente. Es importante, sobre todo si sois varias cuentas, pues el ahorro es sustancial. De hecho, fijaros que estáis ahorrando cada mes $15. ¿Esto qué quiere decir? Que tú cuando pagas anualmente, es verdad que te comprometes a pagar por adelantado todo el año. Es decir, si son $12, 12 por 12, ¿vale? 240 euros que tienes que pagar por cada usuario. ¿De acuerdo? Pero, bueno, ¿lo he hecho bien? Bueno, es igual. Ahora estoy aquí hablando en caliente y no me da la cabeza para hacer multiplicaciones. Pero bueno, sería 12 por 12. ¿Vale? Entonces, dicho esto, si yo lo pago mes a mes, yo pagaría 15 por 12. ¿De acuerdo? He sumado, madre mía, he sumado directamente. Anda, que mis matemáticas. Perdonad. Bueno, hacéis vosotros el cálculo. Lo que os decía, entonces $15, ¿vale? $15 lo tendríamos que multiplicar por 12 mensualidades. Eso si lo pagamos mes a mes. Si queréis ahorraros esos 3 euros por cada licencia cada mes, ¿vale? Pues tenéis que hacer un contrato anual. Ya os digo, ventajas y desventajas. El contrato anual tú pagas por adelantado todo el año y el mensual vas pagando poco a poco. Las ventajas de hacer mes a mes, pues que tú cada mes puedes dar de alta usuarios. Imagínate que hoy sois 3, ¿vale? Es decir, ¿cuándo recomiendo yo pagar anualmente? Pues pasada la fase de, ¿cómo deciros?, de implementación o de crecimiento. Es decir, cuando estáis empezando a desplegar un CRM, vale la pena. Mi consejo siempre a los clientes es pagar mes a mes, ¿de acuerdo? Es pagar mes a mes la cuota, puesto que a lo mejor estamos trabajando con 1 o 2 hasta que estamos todos preparados, y cuando ya lo tengo estabilizado, cuando ya mi CRM lo tengo configurado, personalizado, depurado, entonces puedo plantearme pagar anualmente o incluso contratar el resto de licencias, porque esa es otra de las ventajas. Yo puedo empezar a trabajar solamente con una o dos, dejarlo todo preparado, y cuando ya lo tengo todo preparado, que eso a lo mejor si la implantación te puede durar 1 mes o 2 meses, o ya depende del tiempo que tú le puedas dedicar, pues después ya contrato el resto de licencias, que eso es otra de las ventajas de los modos SaaS, que tú puedes ir contratando licencias, dando de alta o dando de baja licencias. Entonces, mes a mes, la ventaja que te permite es que no te atas, en el sentido de que tú puedes tener hoy 3 personas o 5 personas en el equipo que accedan a Zoho CRM, ¿vale? Y esas 5 personas mañana pasarán a ser 3,
¿vale? Y te quitas esas 2 licencias. O al revés, o pasar a ser 7 y después se vuelven a ir y vuelves a quedar 5. Es decir, vas pagando cada mes lo que usas. Es modelo SaaS, pago por uso. Mientras que en el pago anual, yo lo recomiendo ya cuando son empresas o estructuras, tenéis una estructura de decir, bueno, es que nosotros somos 5, como somos 10, pero somos 10 siempre. Entonces, no va a haber una alta y una baja. Y si hay una alta y una baja, va a ser sustituido por otra persona, que la licencia se puede utilizar. Ahora, si acaso, explico lo de las licencias, cómo funciona, ¿vale? Entonces, yo compro X licencias, imaginaros 5 licencias porque somos 5 y podemos utilizarlo 5 usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, si eso va a ser, ese número va a ser fijo en el tiempo, ahí sí que recomiendo pasar al pago anual, porque te vas a ahorrar un dinero, un 20% anual. ¿Cómo funciona el tema de las licencias en Zoho CRM? ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. Como os decía, tú pagas por licencias y esas licencias se las asignas a un usuario. Quiere decir que si hoy somos 5 usuarios y mañana hay un comercial que cambia, es decir, se va una persona y vuelve otra, seguimos siendo 5. Es decir, lo que hace es que la licencia es de Juan pasa a Antonio, ¿de acuerdo? Pero no hay problema. El problema vendría es que si pagas anualmente y quieres eliminar a un usuario, pues ya has pagado por adelantado, con lo cual no hay posibilidad de devolución. Por eso os decía que es interesante pagar anualmente cuando tengamos una estructura relativamente estable, ¿no? En cuanto al número de licencias. Otra de las ventajas que tenemos, y que yo siempre aquí a nivel de precios también comento con los clientes, es que una de las ventajas que tenéis con Zoho CRM es que podéis ir moviéndose entre una versión u otra. Yo siempre que empiezo un proyecto, en función del análisis y la elección que hagamos del CRM, ¿vale? Pues les digo, oye, vamos a empezar por la más ajustada, la que más cubra vuestras necesidades, y en un momento dado, y cuando, ya os digo, se haga el análisis, se puede decir, bueno, pues mira, a lo mejor vale la pena que paséis de la estándar a la profesional por esto y esto, ¿no? Por una serie de características. Se evalúan y lo bueno es que podemos pasar a esa versión, probar y realmente ver ese ROI, ¿no? Ese retorno de inversión, si ese exceso que estoy pagando de más en las licencias me está dando ese retorno, ese retorno de funcionalidades, de ahorrarme tiempo, de mejorar la sistemática, si todo eso me lo está aportando, ¿vale? Si todo eso me lo da de manera, me está ayudando eso que estoy pagando de más, ¿vale? Ese retorno me está saliendo a cuenta, ¿vale? Entonces, es que no, pues vuelvo a la versión estándar, por ejemplo, o incluso voy a pasar a la versión Enterprise porque resulta que esta funcionalidad a mí me puede ahorrar muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Yo hay una funcionalidad, el tema de que detecte, por ejemplo, de crear un flujo de trabajo, que me detecte que una fecha, imaginaos que tengo un contrato con un cliente y me pueda avisar una semana antes, tanto a mí como al cliente, de que ese contrato está a punto de vencer, pues a lo mejor a mí simplemente esa funcionalidad me está aportando un valor tremendo, porque me evita que se me olvide renovar un contrato, que se me olvide avisar con el tiempo determinado a un cliente para que lo renueve o no. Y esto, decir, bueno, de pagar, por ejemplo, la versión estándar 12 euros a pagar 35, como es la versión Enterprise, hombre, digo, es que estoy pagando casi el triple ya, pero ¿qué te cuesta a ti un olvido de una renovación de un cliente? Es que a lo mejor estás perdiendo mucho más dinero, me explico, por el no renovar ese contrato. Entonces, eso son cosas que tenéis que valorar a la hora de contratar una versión u otra, es decir, ¿qué puedo perder si no tengo esta funcionalidad? ¿Vale? ¿O qué puedo ganar si tengo esta funcionalidad? ¿De acuerdo? Entonces eso es importante que se analice de manera interesante. Y además, si pasado que es otra de las ventajas de pagar mes a mes es esa, que si pasado un mes, 2 meses, 3 meses, veo que eso que yo en un principio tenía previsto que me podía ayudar, no me ayuda, pues vuelvo a la versión que estaba sin miedo, ¿vale? No es el concepto que teníamos antes con las compras de las licencias on-premise. En on-premise me refiero cuando tú ibas ahí y decías, dame el Office, lo comprabas, lo pagabas y ya lo tenías hasta que quisieras volver a comprarlo porque necesitabas las versiones nuevas. No, aquí no funciona así, ¿eh? Es decir, yo aquí pruebo, no me gusta, vuelvo a mi versión anterior, ¿de acuerdo? Y vuelvo a pagar lo que pagaba antes. Bien. Pues dicho esto, lo que no he terminado de decir es los precios, ¿vale? Aunque os digo que ese enlace os lo pondré, pero la versión estándar estamos hablando de 12 euros mensuales, ¿vale? Sí, 12 euros mensuales, si pago
es esa prorrata anual. Si lo pago mes a mes, que sepáis que son $15, ¿de acuerdo? O 15 euros. La profesional, si lo pago de manera anual, voy a pagar 20 euros al mes por usuario, no nos olvidemos de esto, pero si lo pago mes a mes, ¿vale? Pago 25 euros mensuales por usuario. Pasamos a la Enterprise, que es el tramo superior, son $35 si pagáis anualmente, la prorrata. O sea, en realidad pagaríais por adelantado todo el año, ¿vale? Pero es un poco la prorrata, cuánto saldría al mes. Y si no lo pagáis, que lo pagáis mensualmente, pagaréis 40. Es decir, estáis viendo que hay un ahorro por cada mes de $5 o 5 euros por usuario. Esto es ¿veis? Conforme vamos aumentando de versión, el pago, o sea, el ahorro es más, evidentemente es un porcentaje y es más alto. La Ultimate estamos hablando que por usuario pagas 100 euros o $100. Yo os digo que no es del target. Después, aunque no tengo aquí, porque en la presentación que me he preparado no tengo el precio del CRM Plus, que es otra versión bastante interesante. El CRM Plus es una versión que no voy a analizar en este paquete, en este podcast ya me he alargado mucho, con lo cual me parece que vamos a hacer 2 podcasts, ¿vale? En este he hecho la introducción donde he hablado a nivel general de versiones y precios, ¿vale? Y si os parece, en el próximo podcast lo que vamos a hacer es que hablaremos de las características, como decía, porque ya voy por los 26 minutos y creo que si no se va a quedar demasiado extenso el podcast, ¿de acuerdo? Entonces deciros que el CRM Plus es una versión que en realidad es la versión Enterprise, pero le han añadido una serie de productos, de otros 5 o 6 productos de CRM, como el Reports, el Campaigns, el Support, es decir, una serie de productos que van alrededor de Zoho CRM versión Enterprise, ¿vale? Y cuesta 50 euros si lo pagas anualmente y 60 mensuales por usuario si lo pagas mensualmente. Este paquete, este bundle, está muy bien, o estuvo muy bien, porque ya os digo, sobre todo cuando sois pocos usuarios, yo lo suelo recomendar para empresas que tienen muy poquitos usuarios y que son más bien freelance, o empresas, ya os digo, 2 usuarios como mucho. ¿Por qué? Porque el paquete está muy completo, tienes muchísimas herramientas, pero no siempre todos los usuarios, si sois 10 usuarios, no todos los usuarios tienen por qué utilizar todas las herramientas. Entonces, estar pagando, para mi gusto, 60 euros por usuario para herramientas como el Reports, que a lo mejor va a utilizarlo solamente una persona de la empresa, o el Zoho Campaigns, que va a utilizar solamente una persona en la empresa, creo que es un coste excesivo. En cambio, para un usuario, para uno o dos, una empresa que tengas un CRM Plus con 1 o 2 usuarios, creo que sí que es una buena inversión, porque tienes Zoho Survey también incluido, como digo, el Campaign, es decir, te permite hacer prácticamente todo. Tienes ese bundle, lo que incorpora son todas las aplicaciones que necesitas para gestionar una empresa de manera eficiente, a nivel de relación con clientes estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco lo que quería hablaros. Bien, si os parece, en el próximo podcast lo que vamos a hacer es hablaremos sobre una comparativa de versiones de Zoho CRM, pero en detalle. Es decir, vamos a ir viendo lo que os había dicho en un principio, pero bueno, al final como digo, el tiempo se ha comido y no quiero alargarlo más. Por lo tanto, en el próximo podcast lo que voy a haceros es una comparativa en el que veremos, ¿vale?, versión a versión, la versión free, la gratuita, la estándar, profesional, enterprise y CRM Plus. Iremos viendo qué incluye cada una de ellas, ¿vale? Y destacaré las características, como decía, que a mi punto de vista son más interesantes pues hablar, ¿no? Hay algunas que a lo mejor crea que no son excesivamente importantes y las pase por encima, os las comentaré, pero no entraré en detalle. Pero sí que lo que quiero es dedicar un poquito más de tiempo, esa media hora que utilizo de podcast, a hablaros sobre esas funcionalidades que tiene cada una de las versiones, para que entendáis, o por lo menos os pueda ayudar a entender por qué es mejor utilizar, si para vosotros es mejor una versión u otra. Es una manera de ayudaros a hacer esa especie de auditoría, ¿vale?, que hago con mis clientes para ver qué versión le encaja mejor, ¿vale? De esa manera podréis valorarlo vosotros mismos y al final tomar la decisión oportuna, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, ya me despido y, como digo, en el próximo podcast hablaremos de esto, si os parece bien. Venga, nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Bueno,
se me olvidaba, acordaros que tenéis todo el material en iTunes, se me olvidaba la coletilla, que tenéis todo el material en iTunes, el podcast está en iTunes, está en iVoox, está en YouTube. También lo estoy dando, ya sabéis que os lo comenté, en Spreaker, en Sticker, una nueva plataforma de podcast que también lo he dado de alta. Así que me encantaría seguir recibiendo esas valoraciones en iTunes y valoraciones de 5 estrellas si es posible. Esta última semana no han habido, ¿vale? Pero es verdad que hace un par de semanas han sido unas semanas bastante interesantes. Sobre todo agradeceros a todos aquellos que habéis hecho esa aportación, esa reseña, porque me da mucha energía. La verdad es que son las pilas que me dan energía para seguir haciendo este podcast, que ya os digo que muchas veces es bastante solitario, y tener ese feedback vuestro, esas reseñas, me ayudan a mí por 2 motivos. 1, porque el podcast se hace más visible. 2, porque la verdad es que te alegra muchísimo y te da mucha energía, como digo, y sobre todo porque también podéis ayudar a otros como vosotros que, pues a que descubran qué es una filosofía CRM, qué es un CRM, cómo pueden sacarle partido en su empresa, y entre todos levantemos esta economía, ¿no? que está tan dañada, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo, eso, simplemente espero vuestro feedback. En el canal de YouTube sabéis que también estoy colgando estos podcasts en modo visual con con el PowerPoint, ¿de acuerdo? Para que veáis lo que voy hablando, pues visualmente. Así que ahora sí que toca ya. Me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias, porque como dice un podcaster, mi gurú, ¿no? Un referente para mí, que es Iván Boluda. Como él dice, esto sin vosotros no sería posible, esto es por vosotros y es para vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.